tardes. Soy la doctora Claudia Cortés, soy médico infectólogo, internista, médico infectólogo de la Universidad de Chile, trabajo en la Facultad de Medicina, soy profesor asociado y estoy aquí para tratar de explicarles un poquito y aclarar dudas sobre esta enfermedad nueva que es el COVID-19. Esto nace de un coronavirus. El coronavirus son los virus más comunes que producen el resfrío normal, el resfrío de todos los días, no la influenza. A fines de diciembre y a principios de enero este virus mutó y se mezcló su material genético con un virus posiblemente animal, no sabemos bien desde qué animal todavía, y eso generó un virus nuevo, que es absolutamente nuevo para toda la humanidad. Por eso la gente se está enfermando tanto. Y lo que yo quiero un poco es explicarles sencillamente y responder sus preguntas sobre de qué se trata este virus, cómo se previene, qué podemos hacer para poder evitar enfermarnos o evitar que nuestra familia se enferme. Los primeros pasos y lo más importante es lavado de manos, eso es algo fundamental, tenemos que lavarnos las manos con agua y con jabón, que de hecho es un poquito mejor que el alcohol gel, pero si no tenemos acceso a agua y jabón, alcohol gel también es una buena opción. Tenemos que aprender a cambiar ciertos hábitos que están muy profundamente en nosotros, como el saludar de mano o el saludar de beso. Vamos a tener que tener una distancia social, saludar con la cabeza, saludar con el codo, pero no besos, no con la mano. Aprender a estornudar y enseñarle a los niños desde muy pequeños que cuando se estornuda uno se tapa con el brazo, no se tapa con la mano. ¿Y eso por qué? Porque las pequeñas partículas de saliva que salen cuando uno estornuda, si uno se tapa la boca con la mano o si no se tapa la boca, quedan volando en el aire por un tiempo. Mi mano queda llena de saliva, llena de pequeñas partículas virales, yo vengo, me apoyo sobre una superficie, viene alguien detrás de mí, se apoya sobre esa misma superficie y se lleva el virus con él. Por lo tanto, es fundamental esa medida de prevención para cuidarnos a nosotros y para cuidarnos a quienes nos rodean. Lavado de manos, toser de manera correcta y en este momento en que estamos entrando en la fase 4, eso quiere decir que hay distribución muy masiva del virus, tenemos que en la medida de lo posible tener aislamiento social. Y aquí yo quiero hablarles súper directamente a los estudiantes de colegio, de universidades. Aislamiento social significa quédate en tu casa, no significa sal a carretear con los amigos, no significa vamos a la pichanga, no significa vamos al cine, que yo me imagino que prontamente probablemente van a cerrar. Significa quédate en tu casa. Estas no son vacaciones, son un momento para estar en aislamiento social, en que necesitamos la ayuda de todos para disminuir la transmisión. Si no, va a colapsar el sistema, como vemos que está ocurriendo en Italia, como vemos que está ocurriendo en España. La Universidad de Chile, además de tener su hospital clínico y sus distintos hospitales asociados, nos dedicamos a atender pacientes, pero también nuestro rol fundamental es hacer educación a la población y por eso es que vamos a contestar algunas preguntas que han ido llegando, van a ir llegando más preguntas en el camino. Entonces parto con la primera. ¿Qué síntomas me deben hacer sospechar de que puedo estar contagiado y qué tengo que hacer? Esto es indistinguible de un resfrío o de una gripe. Los síntomas más descritos para el coronavirus son tos, son fiebre, pero no todo el mundo tiene fiebre, un 75-80% de las personas tienen fiebre, no todos ellos. Tos seca, la gente describe también un dolor de garganta, como una garganta irritada, y mucho cansancio, mucha fatigabilidad. Hay un grupito de pacientes, un 20 o 30% que tiene tos con expectoración, con flema, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor para tragar y dolor de pecho. Cuando ya tenemos dolor de pecho y cierta dificultad para respirar y sentimos que nos cuesta respirar, es que probablemente estamos evolucionando no de la forma más leve y ese es un momento para consultar. El solo tener fiebre, eventualmente, sobre todo ahora, ya en fase 4, en que tenemos la distribución masiva, si nos sentimos bien, si somos jóvenes, no tenemos ninguna enfermedad concomitante y tenemos lo que uno podría llamar un resfrío leve, podemos por ahora eventualmente quedarnos en casa y ver cómo esto evoluciona. Si la fiebre aumenta, si tengo dificultad para respirar, si tengo un dolor de pecho importante, es el momento de consultar. Yo les quiero recordar que el 80% de la gente que tiene coronavirus COVID-19 tiene una enfermedad leve, una enfermedad menor, que no requiere hospitalización, que no requiere consulta. Se maneja en casa con manejo paliativo, eso quiere decir cosas que nos quiten la fiebre, como el paracetamol, o que nos quiten el dolor muscular. Hay un 15% que evoluciona en forma severa y hay un 5% que requiere ventilación mecánica, eso requiere una hospitalización en una unidad de cuidado intensivo. ¿Quiénes son los que tienen una mayor probabilidad de evolucionar mal? Son los adultos mayores, sobre los 70 años, y la mortalidad se ha concentrado ahí. Pero yo quiero volver a insistir en lo fundamental en que todos respetemos el aislamiento.
Porque si bien los jóvenes no tienen un cuadro clínico severo, pero quiero decir que hay pacientes en este país hospitalizados bastante graves que son menores de 40 años, pero estadísticamente o poblacionalmente la gran mayoría de la gente que va a evolucionar mal son mayores, la gente joven también transmite, los niños también transmiten, y esa es una de las razones por qué los colegios fueron cerrados, porque esos niños, si bien pueden enfermarse en forma menor y tener un resfrío, un poco moco, un poco fiebre y tos, sí pueden contagiar a sus abuelos, a sus padres, a sus profesores, por lo tanto el aislamiento social hay que respetarlo. Otra pregunta, ¿sirve de algo hacerse el test si estuve expuesto pero no tengo síntomas? La verdad que hoy día el test se está realizando solo para las personas con síntomas respiratorios o fiebre, que no tengo otra explicación. Si yo tengo fiebre porque estoy con una infección urinaria, por supuesto que no tengo que hacerme el test para el coronavirus. Probablemente esto ha sido muy fluctuante estos días y el número de casos está aumentando muy rápidamente, así que es posible que las unidades de urgencia, los consultorios se vean saturados prontamente. Pero no tiene ningún sentido, de hecho no se lo van a tomar, aunque usted quiera pagar por él, un test si no tiene síntomas. El test lo que hace es detectar las partículas del virus, el material genético de virus. Para eso tiene que haber una cantidad dando vuelta. El test a uno le meten como un cotonito por la nariz y con eso se saca una secreción que después se estudia y se busca el material genético de virus. Para que sea detectable, en general, la gran mayoría de las veces para que el test funcione, el paciente tiene que ya estar con síntomas, tiene que tener tos, tiene que tener fiebre, tiene que dolor de cabeza, cansancio. Si yo me hago el test por si acaso, si yo me hago el test porque ayer estuve con alguien con coronavirus, ese test puede salir negativo porque lo tomé muy tempranamente y eso me va a dar una falsa sensación de seguridad, porque es posible que en 3 días más ese test está negativo. Entonces, vuelvo a insistir, si yo soy contacto directo, estuve con una persona que tiene un coronavirus, un COVID-19 demostrado, tengo que mantenerme 14 días en aislamiento social. Si en algún momento de esos 14 días me siento con síntomas y estoy con fiebre y me siento mal, consulto, doy el dato que estuve en contacto con alguien con COVID y me van a hacer el examen. Si yo por precaución quiero ir a hacerme el examen, no me lo van a hacer porque es una pérdida de un recurso. Si tengo VIH, esta es otra pregunta que llegó del público, ¿es necesario permanecer en cuarentena o tomar medidas adicionales de prevención? Esta es una maña personal, cuarentena son 40 días y aquí estamos hablando de 14, así que le llamamos aislamiento, no cuarentena. La verdad es que si un paciente tiene VIH y está con su VIH en tratamiento, y es fundamental que todo enfermo crónico con VIH, hipertenso, diabético, el que sea, no suspenda su tratamiento. Se ha visto incluso que los pacientes con hipertensión tienen un poquito más riesgo de contagiarse, por lo tanto hay que mantener un buen control de la presión, un buen control de la glicemia en los diabéticos y tenemos que los pacientes con VIH seguir tomándose el remedio sin suspenderlo. Si un paciente está en un tratamiento correcto, no tiene sus cargas virales, su cantidad de virus circulante muy bajita y tiene sus defensas normalizadas o en un rango adecuado, va a tener el mismo riesgo de infectarse y el mismo riesgo de evolucionar leve, moderado, severo que la población en general. Yo sé que hay muchos pacientes con VIH, yo atiendo muchos pacientes con VIH que están muy asustados, pero la verdad es que sigan tomándose sus remedios y con eso van a tener el mismo riesgo que cualquier población. Tienen que lavarse las manos, tienen que taparse la boca al toser, tienen que tomar las mismas medidas y si en algún momento las medidas de aislamiento social progresan, ya salimos de estudiantes universitarios, escolares y preescolares y la cosa se hace más general, por supuesto que tienen que respetarla. ¿Cuáles son los cuidados que deben tener las mujeres embarazadas? Es lo mismo. En general, todo grupo de personas va a tener el mismo riesgo y tenemos que seguir las mismas medidas. Yo voy a hacer majadero, lavado de manos, muy frecuente. Uno sin darse cuenta se toca la cara como 500 veces al día y uno no se da cuenta. Y se rasca la nariz y se rasca un ojo y se arregla los lentes. Uno debiera tener un lavado frecuente, muy frecuente, con agua y jabón o con alcohol gel. Las embarazadas, lo mismo. Me preguntan aquí, ¿las personas que contraen el coronavirus quedan con secuelas en los pulmones? La verdad es que como esta es una enfermedad nueva y tiene
casi 2 o 3 meses en el mundo, todavía no podemos ver a largo plazo. Por supuesto que la gente que tiene una enfermedad grave, que requiere ventilación mecánica o alguna otra medida de sostén, eventualmente puede quedar con un daño pulmonar, porque esto, en el fondo, el mecanismo es que el pulmón se inflama y se destruyen partes del pulmón. Partes de ellas se pueden volver a regenerar y otras partes no. Pero no toda persona que va a tener un coronavirus COVID-19 va a quedar con alguna secuela. La gran mayoría, toda esta gente que tiene cuadros leves, no va a quedar secuelada. Me preguntan, ¿cuáles son las comorbilidades o las otras enfermedades que son más relevantes y que pueden agravar el cuadro respiratorio en pacientes? Se ha visto que, efectivamente, como yo les decía, los pacientes hipertensos o con enfermedades cardiovasculares han tenido un poco más alto riesgo de contagio, así los diabéticos descompensados, los pacientes que están inmunosuprimidos, un paciente oncológico que está en quimioterapia, los pacientes post-trasplante de órganos sólidos o de médula. Esa población tiene que ir a encerrarse en su casa, minimizar el contacto con personas que están saliendo al mundo exterior y que eventualmente pueden llevar esos virus a la casa. Por eso estamos hablando de este aislamiento social que es fundamental. Una vez que me contagio y me recupero, ¿me vuelvo inmune o podría volver a contagiarme? Hasta ahora, porque como esto es nuevo, pareciera ser, pero no puedo decirlo con certeza absoluta, que habría inmunidad. Por lo tanto, si yo me agarro al COVID-19, no me va a dar una segunda vez. Pero también existe la posibilidad de que este virus vaya mutando. Eso no ha ocurrido en el momento, podría llegar a ocurrir. Y eso es como cuando nos resfriamos. Y yo les hablaba al comienzo de esta conversación que el coronavirus habitual es el que provoca los resfríos. Y todos nos resfriamos todos los inviernos, porque hay muchos tipos de coronavirus diferentes. Este es un coronavirus, por supuesto que distinto, bastante más agresivo, pero así como influenza tenemos que protegernos todos los años del coronavirus, es probable que quede COVID-19 circulante. ¿Cómo diferencia un resfrío, nariz tapada, mocos, dolor de cabeza, sin fiebre y tos o flema de un COVID-19? La mayoría de los pacientes con COVID-19 tienen fiebre, tienen dolor de cabeza, tienen una tos seca, un cansancio muy marcado. La verdad es que es muy difícil diferenciarlos, no hay una cosa única que tenga el COVID. Por eso hoy, y ese es un llamado fundamental, es ir a vacunarse contra la influenza. El Ministerio de Salud está dando gratuitamente la vacuna influenza para los niños entre los 6 meses de edad y los 10 años, para todas las embarazadas, independiente de cuánto embarazo o tiempo de embarazo tengan, para todos los mayores de 65 años y todos quienes tengan una comorbilidad o una enfermedad crónica. Esa gente debe vacunarse. Hoy día partió la vacunación, hoy día hemos visto en la prensa que hay una aglomeración gigantesca. Podemos esperarnos 2, 3 días, 4, una semana, quizás la próxima semana, pero es fundamental vacunarse, porque así la vacuna de la influenza no me protege para nada para el COVID-19. Lo que está haciendo al vacunarme contra la influenza es que yo evito la posibilidad de tener 2 infecciones, de tener influenza y COVID-19 a la vez. Si yo tengo ambas cosas en forma simultánea, las probabilidades de evolucionar grave son mucho mayores. Por lo tanto, en un sistema de salud que habitualmente en los inviernos se colapsa con los casos de influenza, con los casos de virus respiratorio sincicial para los niños que no tienen vacuna, es fundamental que al menos evitemos uno de los factores de riesgo que es la influenza. ¿Existen casos asintomáticos de coronavirus? Sí, y eso es un problema porque eso significa que se puede transmitir sin yo saber que tengo el coronavirus y por eso estamos extremando las medidas de aislamiento. En general los niños pequeños afortunadamente han tenido una enfermedad muy leve, un resfrío muy pequeño o algunos asintomáticos, y esos niños también, o sea, adultos y niños y adultos mayores, todos vamos a tener eventualmente cuando estemos contagiados la posibilidad de contagiar a otros, pero como los niños mayoritariamente no tienen muchos síntomas, uno podría no darse cuenta y los niños son una fuente de transmisión. Por eso es una recomendación socialmente súper compleja, pero en estos días el ideal es que no sean los abuelos quienes cuidan a los niños, porque vamos a dejar a estos niños que se enferman con una enfermedad leve, poco sintomática, pero muy contagiosa, a cargo de los abuelos, adultos mayores, que son quienes se enferman grave y quienes tienen más riesgo de morir. Me vuelven a preguntar de la vacuna, que ya lo conversé. Este es un mito súper importante.
¿Es verdad que tomando líquidos calientes es posible desplazar el virus hacia el estómago y matarlo con el ácido? No. Fake news. Los líquidos calientes no sirven para matar al COVID-19. Cuando uno está enfermo y resfriado, es muy bueno hidratarse, tomar tecito, agüita, sopita de pollo, lo que ustedes quieran, pero esto tiene que ver con mantenerse hidratado, puede ser frío o caliente, pero no hay absolutamente nada, y uno ve unas cosas bien horrorosas en las redes sociales sobre que haga gárgara, tome agua hirviendo. Lo único que van a conseguir es quemarse la lengua y quemarse el esófago y no curar ni prevenir el coronavirus. Y de ahí hay otra pregunta que no me ha llegado todavía, pero que yo quiero aclarar, que es fundamental, que es el uso de mascarillas. Ha habido harta polémica en los últimos días sobre quiénes tienen que usar mascarillas. Mascarillas existen de dos tipos. Existe la mascarilla quirúrgica, que es la común, que es la que uno puede comprar en una farmacia. Están medias agotadas y ha habido hartos conflictos para conseguir una. La verdad es que esas no sirven, tienen una vida media, duran muy poquito, duran 2 horas, duran un poco de la temperatura que hay en el ambiente, porque cuando se humedecen con la propia respiración dejan de servir. Por lo tanto, no tiene ningún sentido ponerse una mascarilla en la mañana a las 8 de la mañana cuando salgo a la casa y sacársela a las 8 de la noche, porque esa mascarilla a las 9 de la mañana ya no sirvió para nada. Y me da una falsa sensación de seguridad, y cuando yo estoy con la mascarilla puesta me estoy tocando la cara y ahí aumento el riesgo de contagiarme y de contagiar a otros. Que está enferma con un COVID-19 demostrado, o la gente que está cuidando a alguien enfermo, sí debieran usar mascarillas, porque ahí vamos a minimizar el riesgo. Y de nuevo, mascarillas que hay que ir cambiando a lo largo de las horas para que sean efectivas. Las mascarillas de alta eficiencia, que son mascarillas de mucho más alto costo, están solo recomendadas para el personal de salud, ni siquiera para todo el personal de salud, para el personal de salud que va a hacer procedimientos en que se libere mucha saliva. Si yo tengo que hacerle un masaje a un paciente, si tengo que intubarlo, si tengo que trabajar en su boca, ahí voy a usarla. Pero lo que yo más les pido es que no corran desesperados a comprar, a tratar de conseguirse a los amigos mascarillas, porque lo único que están haciendo es dejar sin mascarilla al personal de salud, que es quien tiene que cuidar a la gente que está enferma. Si el personal de salud se enferma, no va a haber quien cuide a los enfermos. No sé si han llegado más preguntas. Sí, profesora. Una pregunta que quedó dando vuelta es, más bien, si pudieran explicarnos cuál es la situación que actualmente vive el país y cuál es la proporción de la población que se proyecta podría contagiarse. En este momento, hoy, hace pocas horas atrás, el presidente de la República confirmó que estamos en una fase 4. Eso significa en que los casos ya se están masivamente contagiando, y hay gente en la fase 3, que era hasta ayer, la anunciaron ayer, duró 24 horas, en que yo podía trazar y ver desde dónde vienen los pacientes que tienen la infección. Venían de Italia, venían de China, podía hacer una línea y poder unir los puntos. Eso ya se perdió, esa es la fase 3, pero la fase 4 es cuando ya no solo esto se perdió, sino que el contagio es masivo y cualquier persona me puede contagiar. Por lo tanto, es una etapa de mucho mayor emergencia en que tenemos que extremar las medidas de aislamiento. Se cerraron las fronteras, se prohibieron el que recalen los cruceros, probablemente estas medidas van a ir en escalada los próximos días. Los colegios, los niños, los universitarios tienen que quedarse en casa. Aprovecho de pasar el dato antes que se me olvide, que para los estudiantes y académicos y funcionarios de la Universidad de Chile, en www.uchile.cl, prevención COVID-19, está información que es asequible a todo el mundo, información sobre el virus para población en general, pero también están las normativas internas de cómo la Universidad de Chile va a manejar la educación a distancia. ¿Cuántas personas nos vamos a enfermar? Es difícil saberlo. Hay cálculos que se han hecho en otros países en que la epidemia está más avanzada, en que se estima que un 60-70% de la población en algún momento va a tener este coronavirus COVID-19. Lo importante, y por qué son fundamentales estas medidas, es porque tenemos que, no sé si en las redes sociales han visto lo que se llama bajar la curva, aplacar la curva. Es que este 70% de la población que se va a enfermar no se enferme toda ahora en marzo-abril. Es que lo distribuyamos en el tiempo, porque las capacidades de los hospitales, de las camas críticas, de los ventiladores mecánicos, es muy pequeña. Por lo tanto, la vamos a
colapsar muy rápidamente. En cambio, si logramos que la gente mantenga su aislamiento, si es imposible tener un aislamiento 100%, la gente tiene que salir a comprar, tiene que comer, es evidente, hay gente que de todas maneras tenemos que salir a trabajar, pero si enlentecemos eso, hacemos que en vez de que todos se enfermen en 2 o 3 meses, se enfermen a lo largo de un año, y ahí sí vamos a tener mayor posibilidad de tener camas en unidades críticas para quienes lo necesitan. Una pregunta que se repite bastante, que tiene que ver, ya lo abordó, sobre el periodo de vacunación que se venía con la influenza. Muchos colegios, muchos niños, ¿verdad? Y muchos papás están preocupados por sus hijos respecto a esta etapa de vacunación. ¿Qué tan efectivo es? La vacuna de la influenza es una vacuna bastante efectiva, no 100% efectiva, por eso hay gente que, pese a vacunarse, le da influenza, pero si a uno le llega a dar influenza, le da una influenza de menor gravedad. Es una vacuna que funciona bien, es una vacuna que prácticamente no tiene efectos adversos, puede molestar un poquito el brazo, que mayoritariamente no da fiebre después de que yo coloque la vacuna. A los niños pequeños hay que hidratarlos bien, darles harto líquido y no mucho más. Pero vuelvo a insistir, la vacuna de la influenza es para prevenir la influenza, no el COVID-19. Como se suspendieron las clases y la gran mayoría de los niños se vacunan en los colegios, entiendo yo que los distintos municipalidades y los distintos directores de colegios están haciendo la coordinación para que se pueda hacer vacunación y probablemente vayan los cursos de uno en un horario planificado, pero eso escapa a lo que yo te puedo responder. Pero sí, es fundamental que nos vacunemos, no hay que correr con histeria para ir a vacunarse hoy día los consultorios, los vacunatorios están colapsados, pero probablemente en 1 o 2 semanas más también vamos a estar en plazo correcto. Profesora, ¿algunas recomendaciones de higiene en la casa, dado que vamos a estar en periodo de aislamiento, sí, como por ejemplo el tema de ventilación? No sé si es conveniente que entre luz solar a las casas, el cloro, el isoform, etcétera. Como cuando uno no manda en aislamiento a la casa, hay 2 posibilidades: que uno esté enfermo y tenga el COVID-19 o que uno haya sido un contacto y esté sano y existe una posibilidad de eventualmente enfermarme. Si yo tengo un miembro de mi familia con COVID-19 en la casa, el ideal es mantenerlo lo más separado del resto. Si es posible, si nuestra casa nos lo permite, ojalá en una pieza solo, con mascarilla siempre y con un lavado de manos del enfermo y de todos los demás muy frecuente. Cuando no es posible, porque vivimos muchas personas en un mismo espacio físico, lavado de manos muy frecuente, mascarilla para el enfermo y mascarilla para quien lo está cuidando directamente. Si a mí me mandan a la casa a hacer aislamiento por 14 días porque soy contacto de alguien enfermo o porque vengo llegando de fuera del país, cosa que hoy día ya ocurre con todos los que vengan de cualquier parte del mundo, tengo que hacer una vida normal, pero dentro de mi casa, lavarme las manos, limpiar las superficies con cualquier detergente corriente de casa, cualquier marca, da lo mismo, con lavalosa, con una solución con cloro, no necesito ninguna cosa especial. Las manos, vuelvo a insistir, se lavan con agua y con jabón, al menos 20 segundos, eso es cantar el cumpleaños feliz 2 veces mientras me lavo las manos, o sea, para mí es la forma más fácil. Ventilar hace muy bien, por supuesto que fumar hace siempre muy mal, pero en gente que tenemos sospechas de un cuadro respiratorio, el fumar altera aún más las vías respiratorias, disminuye las defensas locales, así que no fumar. Y no mucho más. La dieta es normal, lo que uno puede comer es normal, pero lo importante, lo que es fundamental, es que tenemos que quedarnos en nuestra casa, los que vivimos en nuestra casa. No es el momento para hacer el trabajo en grupo, no es el momento para invitar a los amigos a jugar al computador, no es el momento para hacer pijamadas si son niños chicos. Doctora, otra de las consultas tiene que ver con las formas de contagio. Si pudiéramos explorar un poco cuáles son las distintas vías por las cuales se puede transmitir este virus. Por ejemplo, usted al principio habló de los niños como también propagadores, ¿verdad? El sexo, saliva, incluso las mascotas. Las mascotas, partamos por ahí, las mascotas no transmiten el COVID. No hay posibilidad de que un animal le transmita a uno. Esto saltó efectivamente posiblemente los murciélagos, pero no pasa y no se ha encontrado de hecho ningún murciélago que tenga COVID al día de hoy. Así que las mascotas no son un factor de riesgo para esta enfermedad. Las mascotas en general, en términos de enfermedad infecciosa, no es bueno que a uno le lengüeteen la cara, porque uno se transmite una serie de otras cosas, infecciones bacterianas habitualmente, pero no aquí. Después me preguntaba sobre las vías de contagio. Vías de contagio.
Esto se transmite mayoritariamente por lo que se llama vía aérea. Cuando yo estornudo o cuando yo hablo fuerte y salen estas pequeñas gotitas de saliva que pueden saltar hasta como 1,5 metros, si hay alguien a menos de 1,5 metros mío, va a recibir estas micro gotitas que uno no siente o cuando uno le estornudan encima. Pero ocurre también que estas micro gotitas que tienen virus en su interior quedan arriba de superficie. Por eso es importante limpiar la superficie. ¿Cuánto tiempo? Se están haciendo estudios en este momento. Hay algunas que pueden quedar 12 horas arriba de una superficie, depende de la superficie, depende si estamos en un lugar caluroso, depende si estamos en un lugar seco. Por eso en general hay que tratar de evitar el tocar las cosas y por eso es tan importante lavarnos las manos, porque uno evidentemente tiene que tomar una manilla, tiene que tomar la manilla a la puerta y por eso viene el lavado de manos. No hay transmisión sexual del virus, el virus solo se transmite por las vías respiratorias, pero sí hay transmisión cuando hay un contacto muy cercano y muy íntimo, que es la definición de una relación sexual. Entonces, si bien no es una enfermedad de transmisión sexual, el tener la intimidad con una persona y los besos con una persona, porque un beso sí me lo va a transmitir. El punto es que los fluidos genitales no me lo van a transmitir, pero habitualmente van las dos cosas de la mano. Así que si yo estoy en aislamiento porque tengo un COVID-19, de partida probablemente no me voy a sentir lo suficientemente bien como para tener una relación sexual, así que dejemos descansar el cuerpo 2 semanas. ¿Existe información sobre, o más bien contraindicaciones respecto al ibuprofeno? Quisiéramos ver qué tan efectivo es esto que se está hablando sobre el ibuprofeno y sobre otros medicamentos que eventualmente... Hay toda una polémica sobre el uso de ibuprofeno, se está estudiando mucho. Yo soy majadera y vuelvo a decir, esto es una enfermedad súper nueva, no existía hace 2 meses, entonces estamos todos aprendiendo. Hubo algunos reportes de eventualmente casos más graves con ibuprofeno o que evolucionaban más mal. La verdad es que al llegar aquí hoy día, justo antes de entrar acá, llegó un reporte de la Sociedad Española de Enfermedades Infectológicas y de Enfermedades Graves diciendo que la verdad es que no. Pero la recomendación habitual cuando uno tiene fiebre es usar paracetamol. Y con el paracetamol la gran mayoría de las personas anda bien, es más barato, tiene menos efectos adversos, da menos gastritis. Así que las medidas de precaución o las medidas de tratamiento general, por supuesto que yo no estoy indicando por aquí, por este medio, pero manejarlo con paños fríos para bajar la fiebre, paracetamol para bajar la fiebre, hidratarse correctamente. Eso, pero del ibuprofeno está en este momento en discusión. Pareciera que la última evidencia es que no habría problema, pero partamos con paracetamol. Perfecto. Muchas personas tienen programadas cirugías, ¿verdad? Tienen que asistir sí o sí a consultorios y hospitales. ¿Es seguro en estas condiciones, en la etapa 4 probablemente? Bueno, la etapa 4 se dictaminó hace como 1 hora atrás. Es muy probable, yo no trabajo en el Ministerio de Salud, así que no tengo esa información, pero es muy probable que muchas cirugías programadas electivas se vayan a tener que suspender porque vamos a tener que guardar camas y privilegiar camas para los pacientes que se enfermen por COVID-19. La verdad es que si yo hoy día soy un paciente relativamente sano, que tengo una consulta menor, yo preferiría evitar el asistir a un centro de salud cualquiera que este sea. Si soy un paciente crónico, pero que está estable, puedo tratar de contactarme con mi médico para que me deje la receta, yo la mando a retirar o la retiro, pero tratar de, en la medida de lo posible, evitar los focos donde hay posiblemente más infección, que son los centros de salud. Se ha hablado también de la temperatura sobre 26 grados que exterminaría el virus. ¿Qué tan efectivo es eso? Eso va de lo mismo de la mano de tomar té caliente. Brasil, que es un país cálido completo, está con coronavirus en grandes números. Nosotros, que estamos todavía en Santiago con temperaturas sobre 30 grados, tenemos altos números, lo mismo Buenos Aires. Así que la verdad es que no. Inicialmente, como esto partió en el hemisferio norte, estando en invierno, se pensaba que eso podía ser un factor, quizás podría afectar algo, pero la verdad es que no hay mucho que hacer, digamos, no podemos manejar las temperaturas ambientales. Perfecto, profesora. Si es posible reiterar el sitio de la universidad para las medidas que se están tomando. Las medidas están en uchile.cl/prevención COVID-19. Ahí van a poder encontrar información sobre la prevención del virus, qué hacer en caso de sospecha de infección, y también los académicos, funcionarios y administrativos de la universidad van a poder tener información de cómo desempeñar sus tareas a distancia desde la casa. No estamos de vacaciones.
que eso quede súper claro. Hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo, podrán ver toda la tele que quieran, pero no estamos de vacaciones, vamos a seguir trabajando. Los que sean afortunados, los que me están viendo desde su casa, que son la mayoría de estudiantes universitarios, quédense en su casa. Ustedes pueden hacerlo. Lo único que nosotros les estamos pidiendo para frenar en la medida de lo que más podamos una pandemia es que se queden en su casa. No estamos pidiendo nada extraordinario. Quédense en su casa, cuídense ustedes que pueden, porque todos los que trabajamos en el área de salud no podemos quedarnos en su casa porque tenemos que cuidarlo. Así que mantengan el aislamiento. Lávense las manos, tosan en el codo y yo creo que estamos. Muchas gracias, profesora.